Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión si usted pusiera su caridad en las manos de los salesianos que cuidan, regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General. Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy 15 de mayo, hoy es Día del Agricultor Dominicano. Día de los agricultores, acendrado trabajo, acendrado esfuerzo personal y familiar de los agricultores para sacar adelante sus cosechas y vivir dignamente, con la dignidad de esa actividad productiva del hombre rural. La agricultura es una actividad dignísima porque es, señores, cultivar la tierra, ponerla a producir desde una semilla, todo ese potencial que lleva una semilla, de donde surge una planta enorme, puede ser una planta pequeña o mediana, y luego da sus frutos para la alimentación, para la salud, las medicinas, etcétera, de los seres humanos. Qué actividad tan digna, repito, la de la agricultura. Entonces, los agricultores en su día, los agricultores dominicanos, ¿qué yo les puedo sugerir? Señores, en tiempos como estos de mucha tecnología, pero también de cambio climático, de situaciones muy graves que afectan
el clima y de hecho afectan entonces la actividad productiva, porque la agricultura depende de los climas. Las plantas están, como se dice, aclimatadas a cada una de estas franjas terrestres que también están catalogadas por el clima como franjas climáticas, por eso se habla de zonas templadas, zonas semitempladas, zonas tropicales, zonas polares o muy frías, gélidas, que son zonas donde la agricultura no progresa porque el suelo está cubierto de hielo. Entonces esa es la tierra en la cual habitamos los seres humanos por ahora. Eso es lo que hay en el universo poblado, que sepamos. Entonces, yo le deseo a los agricultores nacionales que mantengan su vocación por la agricultura, que permanezcan en los campos en condiciones dignas, porque tenemos que mejorar las condiciones de los campos, que los gobiernos se descuidan con la vida rural y tienen que hacer más por la vida rural para que la gente permanezca en los campos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a sustituir los viejos de los campos, de la agricultura? Los jóvenes no quieren quedarse en el campo porque no tienen las condiciones adecuadas. Entonces usted puede vivir en el campo con condiciones de un hábitat que sea agradable, acogedor, porque si no usted se va de ahí. Entonces las tecnologías tienen que llegar a los campos, los agricultores tienen que capacitarse, los jóvenes principalmente, prepararse para el relevo con la capacitación. Hay que usar mejores tecnologías agropecuarias que cada día las hay en todos los campos, tanto la genética, la calidad de las semillas, la preparación de los suelos, las condiciones o las acciones fitosanitarias que tienen que ser fitosanitarias, porque los agricultores también están muy unidos a los ganaderos, a los productores pecuarios. Entonces, generalmente el agricultor tiene animales que cuidar o que cría, qué sé yo. O el que tiene animales hace agricultura, fomenta los pastos, etc. Y los piensos también. Entonces, los agricultores tienen que vivir en buena armonía con el medio ambiente, porque es vitalísimo en esta situación de cambio climático o de alteraciones del clima, que usted viva en estado de amistad con el medio ambiente, porque hay que cuidar del agua y de la flora y de la fauna, porque todo es un equilibrio. Así que los agricultores, yo les deseo muchos éxitos en la producción, en el cuidado y la organización social del campo, las familias, cuidar de las familias, no depender tanto de la mano de obra extranjera, léase haitiana, tratar de ir a las aplicaciones de nuevas tecnologías para tratar de reducir esa dependencia. Y los gobiernos que atiendan a las familias campesinas, porque yo veo muchas quejas de los caminos vecinales, de los canales de riego que están descuidados, los caminos mal arreglados o no pavimentados, faltas de puentes, de alcantarillas. Es decir, la energía eléctrica, hacerla llegar a los campos. Hay que tratar de que la gente en el campo tenga una condición adecuada, porque es que en la ciudad es un atractivo para el hombre de campo, principalmente los jóvenes. Entonces, ¿quién va a producir la comida? O no solamente la comida, sino los compromisos extranjeros que tenemos nosotros con las exportaciones de productos dominicanos.
que tenemos compromiso, por ejemplo, con el azúcar, vamos a decir, es un ejemplo de lo que es un compromiso de suplir una cuota azucarera a los Estados Unidos de Norteamérica. Es un compromiso, pero hay que darle facilidades al campo cañero en este caso. Pero asimismo los productores de cacao, los productores de café asumen compromisos, tienen que cumplirlos, pero hay que tener condiciones de producción adecuadas en los campos, los acueductos rurales. La gente no debe estar bebiendo aguas malas o tener que comprar aguas embotelladas porque no tienen una buena calidad de agua. Tiene que haber un área para la expansión de los deportes, las actividades espirituales de la iglesia, la cancha deportiva, la biblioteca, un área de lectura, etcétera, etcétera. No es solamente un bar y que la gente baile, sino que la gente pueda leer también, que pueda disfrutar o de un área social o de un área cultural, que pueda valorar una obra de la cultura. El campo puede aceptar todo eso o puede brindársele todo eso al campo, porque eso es lo que queremos, que haya un campo feliz, no un campo infeliz. Los agricultores ¿qué le puedo augurar? El mayor éxito para que sus actividades sean lo más beneficiosas para la familia rural. Bien, por el Día del Agricultor en la República Dominicana. Señores, en Europa acaba de pasar un hecho gravísimo. Los líderes europeos tienden a ser muy populistas y hasta se descuidan con la protección personal. El señor Robert Fico es el primer ministro de Eslovaquia, y pequeña república europea, Eslovaquia, y eso yo creo que ellos formaban parte de Checoslovaquia, y ya fueron divididas esas repúblicas ahí en Europa después de la caída del muro de Berlín. Después del muro de Berlín y del muro de la cortina de hierro, todavía más ampliada. Entonces, esa pequeña república, así pasó en Suecia. Balearon de muerte al primer ministro, a Olof Palme, recuerdo, en Europa. Entonces, Europa como que uno no acepta que se vean ese tipo de hechos tan deleznables, tan burdos, de disparar, de un magnicidio, dispararle a un jefe de Estado, un ministro de gobierno, etc. Entonces, hoy se ha señalado, ya se sabe en la noticia, fue baleado el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, un hombre pro-ruso, pro-Kremlin. Y ese es el detalle que yo quiero señalar. Porque esa gente, un prorruso en Europa, suena mal. Por la situación que está viviendo Europa con esa amenaza de Rusia, la invasión de Ucrania, las posiciones guerreristas del señor Putin y además de preservarse en el poder hasta el final de los tiempos, como dice. Un hombre que va para 30 años en el poder, que ni Stalin, que es mucho decir, pudo manejarse tanto tiempo en el poder. Entonces el señor Putin, que lleva una política agresiva en la zona y amenazante, y hablando de armas atómicas y de establecer armas cerca, lo más cercana posible a Europa. Esa Europa está preocupada por su seguridad. Estados Unidos y la OTAN siguen siendo una especie de muro de contención a todo ese expansionismo del señor Putin, porque no es que Rusia sea expansionista, son sus dirigentes. Entonces, ese caso de Robert Fico
como que se me adelanta algo que yo había señalado aquí con el señor Trump, Donald Trump. Yo decía aquí, hace un tiempo que lo dije, que Donald Trump debiera cuidarse. Hoy Ucrania está perdiendo parte de su terreno conquistado, lo está perdiendo en algunas zonas pegadas a la frontera con Rusia. Porque hay un cierto avance de Rusia, porque Ucrania tiene 5 o 6 meses sin armas. Es decir, está peleando nada más con el valor, la valentía. Un ejército que tiene 2 años peleándole una guerra a un super ejército con fuerzas, soldados que no han sido relevados, que no han sido, qué sé yo, le han otorgado unas vacaciones, como se dice, para salir de ese estrés del combate y recuperarse y qué sé yo, gente hasta herida que ha tenido que volver al combate. Ahí en Ucrania es peleando, como se dice, solamente con el valor de patria. Y han contenido ese ejército de Rusia allí. Pero Ucrania no tiene las armas que son necesarias para contener ese ejército. Léase, si Estados Unidos le frena la entrega, por ejemplo, de los Patriots, que son un sistema de defensa aérea que no habría avión, ni cohete, ni misil que pase por ahí que no sea derribado, porque es un sistema sumamente efectivo. Entonces, cuando Ucrania ponga 10, 20 o 30 equipos de esto en todas esas ciudades principales, se acabaron los bombardeos de Rusia. Y esa artillería de ellos, entonces, si los alcances de los misiles de Ucrania son de más alcance, entonces hay que golpear al ejército ruso. Pero la gente no tiene esas armas. Los aviones todavía, los F-16 no se sabe, se ofrecen, pero no llegan. Los tanques de guerra se ofrecen, pero no llegan. Las balas o los misiles y todo ese armamento, y se aprueban presupuestos para Ucrania, pero no le llegan las armas. Entonces Ucrania, yo dije aquí, falta que gane Trump y que Trump quiera entregarle a Ucrania al genocida de Rusia. Y diga que no le va a dar ayuda. Y si no le van a dar ayuda a Estados Unidos y Europa, que no puede sostener esa guerra solo, y entonces un Trump que venga a ayudar a su amigo Putin, de quien no niega que es su gran amigo, yo decía, puede salir un nacionalista ucraniano y darle 2 tiros a Trump. Oigan bien, a Trump, he dicho yo aquí. ¿Por qué? Porque un país como Ucrania, después que tenga 3 años peleándole una guerra a Rusia, y ven un presidente norteamericano como este hombre que le debe, parece, que está comprometido con cosas graves con Rusia y Putin, y Trump ha anunciado que él acaba esa guerra inmediatamente, que entregaría a Ucrania. ¿Qué puede pasar? Lo que yo estoy señalando. Un nacionalista ruso, ucraniano, viene y le da 2 tiros a Trump y lo pasa, como dicen, lo mata. Este caso tal vez no es un nacionalista ucraniano, pero es tal vez un antirruso. Un hombre de 71 años fue el que le disparó al señor Robert Fico. Y vamos a ver lo que investigan las policías de ahí, pero este señor Robert Fico es un pro-Kremlin, un pro-ruso, pro-Putin, cuando Putin ha matado miles, centenares de miles de gente allí, bombardeando en forma indiscriminada a Ucrania, asesinando niños, viejos, mujeres, ha bombardeado todo lo que son áreas civiles de Ucrania y no recibe tampoco la crítica o las críticas que se le hacen, por ejemplo, a Israel. Y esto puede generar un magnicidio en Estados Unidos, uno no sabe, porque cualquier loco, como se dice, con un arma, pone en apuro y en aprieto al mejor equipo de seguridad de cualquier presidente. Y más estos presidentes que no son como los nuestros, que aquí andan 60 guardias con fusil y todo, vestidos de militares al lado. Entonces, los espalderos de esta gente son gente que andan muy bien vestidos, son gente muy educada y es gente que trata de disimular el trabajo que tienen de guardaespaldas, y entonces usted lo que le abre espacio a cualquier tirador de esto para que intente matarlo o que le mate.
Este caso, pues este señor está gravemente herido y es posible que fallezca. Entonces, Donald Trump, que es un hombre que está muy bien cuidado, pero que se cuide más, hemos dicho nosotros aquí por estas razones. El caso de Israel, Israel está peleando esa guerra y tiene que terminar esa guerra, he dicho yo, aunque invada a Rafah, porque no le queda más remedio que exterminar a Hamas. De Israel se dicen muchas cosas, se alteran las cosas, y mírenlo ahí, ya Naciones Unidas dijo que ni la mitad de la gente que supuestamente ha matado a Israel allí se puede contar como víctimas verdaderas. Mucha es información falsa, porque hay mucho de antisemitismo. Y todas estas protestas son protestas cínicas, la mayoría hipócritas, porque Rusia no la critica, y la de Corea del Norte que mata millones de gente de hambre, o en Birmania ahí matan más que lo que ha matado Israel, nadie habla de nada. En China matan muchísima gente en regiones, en el Tíbet mataron más de 3 millones de gente y Hu Jintao fue primer ministro de China después de ese trabajo que hizo allí. Es decir, ha habido mucho de hipocresía en el caso de Israel. Entonces a Israel se le quiere cargar como que son los nazis de Medio Oriente, pero ellos han sido agredidos. Y Israel tiene que hacer lo que hizo. Yo lo dije aquí hace mucho, cuando se inició esa guerra de Hamas. Dije, Israel tiene que hacer la misma guerra que hizo en el Líbano, Paz para Galilea, aquella operación en que expulsaron a la OLP del Líbano, con el señor Arafat a la cabeza. Tuvieron que irse a Túnez. Toda esa gente fueron sacados del Líbano, los guerrilleros, los fedayines de la OLP. Y de allá tuvo que venir, como se dice, el señor Arafat, vino quieto. ¿Por qué? Porque luego vino y firmó la paz con Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel. Es decir, a Israel le dio resultado Paz para Galilea. Lamentablemente ocurrió un problema muy serio en un campamento palestino llamado Chatila, que fue invadido por tolerancia de los judíos por unos grupos de cristianos, fedayines cristianos, y entonces esa gente hicieron una matanza allí que creó una situación muy grave para el ex primer ministro Sharon, que murió, que fue quien dirigió esas tropas ahí. Entonces, Israel no le queda más remedio que terminar esa guerra en Rafah, haciendo salir de ahí a la gente de Hamas, que lo coja a otro país árabe, que se vayan a Yemen o a Irán. Pero Israel tiene que sacarlo de ahí, porque si no lo saca, ese tumor sigue de nuevo y va a ser metástasis de nuevo en la misma zona de la Cisjordania o ahí en la franja de Gaza. Por tanto, Israel que siga y que no le haga caso al mundo, porque si no va a perder todo el esfuerzo bélico que ha hecho, va a ser perdido. Que terminen esa guerra, pero la terminen ahí en Rafah. Digo yo, Manuel Fermín, porque la experiencia de ese Medio Oriente es que si usted deja vivo, como dice, una célula de esos grupos terroristas, se fortalecen de nuevo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien. El gobierno ha señalado en una nota publicada en el Listín Diario el viernes 10 de mayo, la semana pasada, el gobierno anda tras un préstamo, dice, de 2.700 millones de dólares, y yo me río, con el Banco Mundial, para la movilidad vial de la capital. Es decir, acabar con los tapones y al mismo tiempo mejorar el drenaje de la capital. Oigan, qué obras. Esas son unas obras que yo creo que le quedan grandes al gobierno. Porque el gobierno ha dado prueba de ser muy deficiente en el asunto de la infraestructura vial, porque lo que está haciendo son infraestructuras viales. Por ejemplo, el metro, la extensión del metro al 9, del 9 a los Alcarrizos, va para 4 años y eso todavía anda, y ya te sabe. El que pasa por ahí sabe, ve cómo anda eso. El mismo kilómetro 9, ampliar un carril ahí ha sido tarea difícil para el gobierno. La Duarte tienen 4 años y no pueden terminar ni siquiera los retornos que se han involucrado en esos trabajos. Han hecho algunas ampliaciones, pero a paso de tortuga. Eso indiscutiblemente demuestra que el gobierno no tiene un equipo de trabajo coordinado o un equipo de trabajo eficiente en la movilidad vial. Por tanto, un proyecto como este, yo creo que le queda grande a este gobierno. Este gobierno puede estar 4 años y 4 más, 12 años y no termina eso, porque no da prueba de ser eficiente. Las circunvalaciones quedadas y eso, que es lo que nosotros hemos dicho aquí. Esas son obras que vinieron ya, estaban en ejecución, porque este gobierno llegó sin carpeta, sin un plan, llegó sin nada. El gobierno llegó vacío, o mejor dicho, el PRM y el equipo del presidente Abinader llegaron al gobierno sin nada debajo de las axilas, como dicen, sin ningún sobre y con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no se implementó una obra típica de un plan, de una planificación. Con la excepción rigurosa del monorriel de Santiago, todas las obras que este gobierno tiene en ejecución son obras que vienen de la organización de la planificación o de la visión del gobierno anterior, del PLD. Nosotros dijimos aquí desde hace mucho tiempo que el gobierno carece de un plan, que no tiene planes y que actúa a tientas, como a tontas y a locas. Hemos dicho nosotros centenares de veces aquí, que anda sin planificación.
Y yo pienso a veces que tal vez, ¿será que Leonel Fernández ve este programa? Digo yo, porque yo vi unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández, precisamente señalándole esa situación al presidente Abinader. Dice el señor Leonel Fernández, en los programas de gobierno la diferencia está en la visión. Leonel Fernández acusa al gobierno de carecer de originalidad y hacer copy and paste de ideas ajenas. Nosotros muchas veces se está gobernando con ideas prestadas, no hay innovación, no hay visión, dijimos nosotros aquí hace mucho tiempo, y eso es lo que está diciendo Leonel Fernández, porque él cita que las obras que siguen en ejecución este gobierno son las que ellos dejaron, él y Danilo Medina. Digo que lo dice por aquí. Dice él que ellos crearon modelos y sistemas nuevos para el país, mientras que el gobierno de actual lo replica y hace un copy-paste. El candidato dijo, presenta como ejemplo el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITRA, y el Metro de Santo Domingo, dos iniciativas de su administración. También las extensiones de la Universidad Autónoma. Nosotros creamos el Metro de Santo Domingo como parte de un sistema de transporte público masivo, rápido, confortable y seguro. Usted lo extiende, qué bien, continuidad de Estado, pero usted no fue el visionario, la visión vino de otro lado, de manera que hay un copy-paste, para decirlo de alguna forma. Se está gobernando con ideas prestadas, no hay innovación, no hay visión, y eso se refleja en los programas de gobierno. Ejemplifica el expresidente. El ITLA es parte de un ecosistema de alta tecnología, cuyo objetivo era convertirse en un corredor tecnológico de las Américas, algo muy distinto a las sucursales que el gobierno ha llevado a las provincias y para lo cual existen otras instituciones. Nosotros siempre le hemos señalado eso al gobierno, de que actúa sin planes, sin visión. No hay una visión de Estado. Entonces, esta vez, 2.700 millones de dólares solicitarle en préstamo al Banco Mundial para más mejoras en el aspecto, en la infraestructura vial y de drenaje. Buenas intenciones, excelente, pero son gobiernos entonces que dice el presidente Abinader que el modelo de él de administración es el de Balaguer, pero es que Balaguer no hacía eso, presidente Abinader. No cogía esos préstamos porque ustedes van a terminar. Esto va a terminar este país. Si seguimos en esa fiesta de préstamos, el país va a terminar con 100.000 millones de dólares si es que termina este régimen en 4 años más, si se reelige. En el 2028 este país va a deber 100.000 millones de dólares. Pienso yo, porque ¿de dónde el gobierno va a sacar tanto dinero? Entonces vamos a seguir con los préstamos. Y a base de préstamos, esto va a terminar en una republiqueta que se llamará la isla de Santo Domingo, fundida, fusionada, como una especie de isla dominico-haitiana. Entonces, ahí vendrá, se cumplirá lo que nosotros ya hemos definido aquí hace muchas veces y muchos años que no hemos dicho, que se va a cambiar deuda por fusión. Es decir, ustedes deben tanto dinero que no lo pueden pagar. Y la única forma es si nosotros le condonamos estos imperios, léase Estados Unidos, ONU, FMI, que hace lo que diga Estados Unidos. Le vamos a condonar la mitad de esa deuda para que ustedes asuman ese problema entre Haití y todo, y ustedes puedan salir a camino como isla fusionada, entre poblaciones fusionadas. Hoy ustedes creen justo que este país, después que se ha luchado tanto aquí, con estos agricultores dominicanos que han hecho una verdadera agricultura heroica en este país, porque hay que ver nuestros agricultores que han despegado en esas áreas feracísimas, en Asua, en el Bajo Yuna, en la línea noroeste, por todo, en el sur y el suroeste, por todos lados, en el este,
cómo los agricultores dominicanos han tenido que trabajar en forma heroica, repito, en esos ambientes hostiles, cuando ayer estaban a la intemperie. Y luego vinieron todas estas infraestructuras de riego y infraestructuras viales y le permitieron abrirse al desarrollo que hoy han logrado muchos productores nacionales, que verían mañana castradas las posibilidades de éxito y de sus familias, todas asfixiadas por una presencia migratoria haitiana estimulada por este gobierno. Porque yo no lo voy a excusar. Este gobierno ha estimulado la visita haitiana a este país, porque no actúa contra esa presencia masiva que consume el presupuesto y consume la parte de la identidad nacional, porque ¿qué más podemos decir? Un gobierno que facilite 700,000 visas por vía de sus cónsules. ¿Ustedes creen que eso es imitar, por lo menos imitar, o decir que tenemos una forma de gobernar como la de Balaguer? Pero eso son cosas, eso es un insulto, digo yo, a Balaguer, a la memoria de Balaguer. Porque ¿qué cónsul se atrevía de Balaguer a otorgar decenas de miles de visas para fines de él autocomplacerse o beneficiarse y hacerse millonario? Como están todos los cónsules todavía. Usted va a Nueva York y el cónsul en Nueva York es un hombre ya millonario, sobre la base de expoliar a los dominicanos residentes en el exterior. Cuando además recibimos 11,000 millones de dólares en divisa aquí y tal vez más de 3 o 4 o 5,000 millones de dólares envían en paquetes y cosas de estos aduanales que se envían. Ustedes saben el esfuerzo heroico que hace también esa comunidad dominicana. Y los que van a los cónsules a expoliarlos. En Haití, a sacar ventaja de la desgracia que le ocasionan a la soberanía nacional. Oigan por dónde que andamos. Porque dinero así no lo podemos pagar. Entonces digo yo, ¿cómo este gobierno recibe el contrato de Aerodón? Pero ¿cuántos millones de dólares que necesita el gobierno del presidente Abinader para desarrollar este país? ¿Cuánto que quiere por mí? ¿Con cuánto que se necesita? ¿O cuánto es lo necesario, presidente Abinader, para desarrollar el país? Porque ya esto no da más. Yo pienso que no vamos a dar más. Imposible. 2.700 millones de dólares. Y fíjense lo que dice Leonel Fernández. En los programas la diferencia está en la visión. No se puede terminar lo que ya iniciaron otros. Y ahora vamos a buscar 2.700 millones de dólares para iniciar nuevos proyectos viales. Uno no entiende esto. Honestamente, yo no voy a entender esta gestión de gobierno en la forma que se está llevando a cabo la ejecución administrativa del Estado. Yo no entiendo esto. Con toda honestidad lo digo. Porque es que esto no se había visto. Tanto dinero de préstamo tomado para hacer obras públicas. Yo no entiendo eso. Yo creo que el propio PRM, como partido que nació del PRD, no ha podido, yo otras veces lo he dicho, no ha podido superar esa herencia emocional e ideológica de su base fundacional, que fue el PRD. No se han podido liberar de esas debilidades de la dirección que tuvo el PRD en su tiempo y cómo estar. Fíjense, eso, incluso este comportamiento que yo estoy viendo, todavía los tiroteos ahí en reuniones entre compañeros del partido no han podido superar esas conductas propias del tigrismo político y del malandrinismo político. Tiroteos, armas ilegales, dinero a borbotones. Yo me he puesto a pensar lo siguiente. ¿Y qué pasaría
viendo todo este comportamiento que ha tenido el PRM y el gobierno para ir a primera vuelta, teniendo, como dicen ellos, un techo sin techo, eso son 64, 68, 69 y 70% y hasta más le dan encuestas al gobierno que puede ser que obtengan en las elecciones del próximo domingo. Pero ¿cómo se explica que entonces el gobierno tenga este ciego deseo de llamar más gente que vengan a formar parte o que se adscriban al proyecto de reelección del presidente? ¿Cómo es posible? Ahora, si no pasa en primera vuelta el presidente, ¿qué va a pasar en segunda vuelta con la oposición? Porque se va a desintegrar, la van a desintegrar. Es decir, el gobierno a la franca iría a comprar los votos que le faltarían. Porque si en primera vuelta, con las encuestas señalándole un triunfo con un 68, un 70%, hay un comportamiento desintegrador, excavatorio, vamos a llamarle así, o excavante, no sé si, excavatorio, en las filas opositoras, teniendo 68% y 64%, y que bueno, vamos a ganar con 65%. El comportamiento es, repito, desintegrar la oposición. ¿Qué va a pasar si ocurriese que el PRM no gane en primera vuelta y tenga que ir a una segunda vuelta? Señores, pero solamente van a quedar, yo creo, los competidores. Van a secar la oposición. El grupo opositor quedaría disminuido a su más mínima expresión. Porque esa sería la conducta. El gobierno, si ahora aplica la conducta que está aplicando, ¿qué va a pasar en una segunda vuelta? Repito, son cosas que uno comienza a pensarlas y no son solamente signos de uno hacer un pequeño esfuerzo de reflexión, sino de preocupación a la salud democrática de la República Dominicana, porque lo que hemos dicho, ese ciego deseo ha roto con el equilibrio democrático, el equilibrio político de la democracia dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo.
cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Toda esa, como decíamos nosotros, esa imagen caótica que nos daba el PRD antes, esos desórdenes y todos esos tiroteos y sillazos, y esto era un desorden por donde quiera. Y uno piensa que ya esas cosas se han superado, pero vimos ahora la semana pasada hechos gravísimos en medio de la campaña electoral. Pero bien, vamos a decir que son hechos aislados porque no hay esa conducta general y no es así. Pero son asomos. Bien. Ahora, yo recuerdo en una etapa en que el doctor Peña Gómez quería derrotar a Balaguer como fuere, porque era una misión del PRD llegar al poder y esas fueron sus desavenencias políticas o ideológicas con el profesor Juan Bosch, que Juan Bosch entendía que el PRD no podía participar en esas elecciones porque eran mataderos electorales. Peña Gómez entonces señaló que ellos tenían una idea de accesar al poder y que había que participar de los procesos electorales. Y yo recuerdo que en el 74, después que se retiró el Acuerdo de Santiago a las elecciones, José Francisco Peña Gómez anunció: nosotros vamos en el 78, como sea, vamos en el 78. Vamos a derrotar a Balaguer en el 78. Claro, lo dijo antes de que ganara Jimmy Carter, pero el doctor Peña Gómez era un hombre que tenía una buena visión política, un líder con muy buena información, muy buenas relaciones en Washington, con los liberales de Washington, y tal vez oyó decir o previó que Jimmy Carter iba a ganar las elecciones en el 76 y que además iba a implementar esa política de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, y que eso le iba a favorecer. Y como el doctor Peña Gómez era un fiel seguidor de los liberales de Washington, repito, entonces se trazó esa línea política, vamos como quiera en el 78, y prácticamente sentenciaron a Balaguer. Pero ¿qué pasó? El PRD comenzó a nutrirse de todo el malandrinismo político y de todas cosas se fueron agregando al PRD. Y ahí llegó gente de todos los niveles, fue llegando al PRD. Esa política de puertas abiertas que ya venía desde el 74 con el Acuerdo de Santiago, aquella amalgama y aquel tan espectral, diríamos, de tantos colores, ideológicamente no entendible, con una mezcolanza, como se dice, ideológica hubo ahí en ese acuerdo. Pero el doctor Peña Gómez fue un hombre que abrió la puerta y ahí llegó de todo: reformistas sinvergüenza, reformistas delincuentes, reformistas con las manos tintadas de sangre, es verdad, todas esas cosas. Yo recuerdo una vez que yo entrevistaba a un dirigente del PRD y le decía de esa lavadora en que se había convertido el PRD, que absorbía todo lo que viniera ahí. Y que incluso esa lavadora había lavado mucha sangre de los 12 años cuando Balaguer gobernaba, porque hubo mucha gente de esa que se involucraron en hechos delictivos y en hechos de represión y fueron luego lavados en el PRD. Y la persona se molestó. Y yo le dije: pero mire, hasta su padre fue víctima probablemente de esas manos ensangrentadas que hoy son lavadas. Y el hombre se molestó más y se fue. Pero en esa oportunidad yo pensé que el PRD se había convertido en una suerte de lavadora. Hoy estamos viendo lo mismo.
El PRM está actuando con esa, repito, con esa herencia que le dejó emocional e ideológica que le dejó el PRD. Porque hoy, ¿qué es lo que tiene el presidente Abinader? Es una lavadora. ¿Quiénes eran los corruptos? Todos los que estaban en el PLD eran corruptos, y en el reformismo, y todo lo que había, que no fuera PRMista blanco como los paños de los altares, era corrupción. Oh, y resulta que entonces han abierto las puertas, las ventanas del PRM y del gobierno para aceptar todo el malandrinismo político. Ahí han lavado. Hoy se puede decir que la oposición está limpia. La oposición no es temor para llegar al poder si el pueblo dominicano decidiera elegir la oposición para que llegue al poder el domingo, porque está limpia. El PRM ha limpiado la oposición de malandrines, de corruptos, de sinvergüenza, de gente de albañal, con lenguaje de una centina han hecho del PRM. Hoy toda aquella plepa y toda aquella pamplina contra la corrupción, ¿dónde está hoy? Está todo allí, ha sido lavada, la oposición ha sido lavada, repito. Por eso señalaba en el segmento anterior que en segunda vuelta el gobierno se pondría loco. Saldría las manadas de agentes del PRM, saldrían pueblo por pueblo con cerones o árganas de dinero, repartiendo dinero y comprando a todo lo que se venda para ganar las elecciones. Dejarían a la oposición, como dicen, sin pluma, desplumado. Increíble. Pero esas cosas, digo yo, ¿por qué esa conducta, esas actuaciones tan parecidas a aquellas situaciones que se presentó con el PRD, que por llegar al poder, repito, aceptaba todo lo que llegara? Peña Gómez al final, porque el gobierno de don Antonio no absolvió tanto, aunque absolvió, no hay duda, pero el gobierno de Salvador Jorge Blanco absolvió mucha gente que no era gente de buena calidad, y se vieron ahí en esos gobiernos. Pero luego el doctor Peña Gómez, cuando pudo ampliar esa base de atraer gente de todos los calibres y de todas las tendencias, ahí llegaron comunistas, ahí llegaron gente que no era comunista, otros que eran anarquistas, llegaron social cristianos, reformistas, arrepentidos o bravos con Balaguer, disgustados, etcétera, etcétera. Ahí llegó de todo al PRD del doctor Peña Gómez. Entonces, eso es una conducta que hay ahí. Yo no entiendo esto. Todo esto es una verdadera lavandería lo que se ha montado desde el gobierno. Y eso tiene sus consecuencias. Porque no me digan a mí que eso es esa falta de calidad de la gente, de política, de la gente que está llegando ahí, puede ser beneficioso para el país ni para el gobierno del PRM. Y yo estoy hablando con imágenes, porque yo presenté una imagen el día pasado de ver al presidente con gente inculpada, imputada contra hechos, daños a la propiedad pública por corrupción masiva, grande. Y eso como nada. Aparte de los narcotraficantes, que ya eso ha sido una... Eso ya es una política, una película de largometraje, se puede decir, en el PRD-PRM, evidenciado. Es decir, que estamos en la presencia de una verdadera sentina política. Todo esto que yo ayer le llamaba alcantarilla o alcantarillado. Estas cosas, si no se puede adecentar la política, que tal vez este proceso mismo podría ayudar a que la gente, si la gente pudiera reflexionar y votar por gente íntegra, por, como yo decía ayer, por políticos integrales, gente que usted sepa que no se va a vender o que no se va a cambiar,
que usted no va a ver un tránfuga. Tiene que ser gente confiable para que esos partidos tengan gente que le sea útil a su propia organización y al país. ¿Por qué no den esos ejemplos de saltimbanqui que están dando? Yo, por eso, de los candidatos aquí a senadores de la capital, yo tengo que decir que, por ejemplo, el caso de Vinicito. Usted sabe que Vinicito es un hombre que usted no lo va a ver vendiéndose como si fuera un pedazo de carne, por ahí, una cosa de esta. Porque hay una formación, primero familiar, una formación profesional y política que no es de eso. Tiene su alianza, que son válidas políticamente, tiene su alianza política, pero cuando uno ve el caso, por ejemplo, del candidato del PRM en la capital para senador, es un hombre que le hemos hecho nosotros críticas severas aquí, porque es un hombre inestable, que no es un político integral. Es un político vacilante, dice una cosa hoy, mañana sale con otra, incoherente, trabaja con un cálculo político. Es decir, yo quiero ser, y para ser tengo que irme unido allí o por aquí, buscarme esta ventaja, y si no, no puedo llegar. Tengo que utilizar a mis víctimas para que me ayuden. Y ahí vemos cómo se le publican cosas típicas de una persona oportunista. Es decir, ataco a Leonel Fernández porque me da ventaja. Ataco a Balaguer porque su nombre me da ventaja. Ataco a Luis Abinader porque su nombre me da ventaja. Pero luego sale de ahí, sale a defender a Abinader y limpia todo, borra una cinta magnetofónica y la borró. Y ahora viene con un nuevo discurso. Eso yo lo veo como una especie de parasitoide. El parasitoide es... Eso se usa mucho en agronomía. Es decir, es usar un organismo humano, un organismo vivo, con fines de que parasite a otros dañinos. Que usted lo parasita con ese y eso es lo que hace que lo obliga a morir o a espantarse, se va. Es una especie de control biológico. Entonces, esta persona es una persona que usted no sabe. Mañana el PRM lo elige y es inestable y se larga y se va. Esa persona no es estable porque no es un político integral y no es un político coherente. Entonces, eso es un ejemplo aquí en Santo Domingo. Así anda el país con muchísima gente también que no son gente políticos integrales, no son políticos serios, por lo menos que son organizados ideológicamente. Mire, yo pienso así, así es que soy. Y no quiebro mis sentimientos, no quiebro mi línea, y así es que tiene que ser. Pero eso, los partidos necesitan que ese tipo de gente permanezca y que sean votados, que se voten para que se permanezcan en los partidos, porque si no se van. Se van todos, como se dice. En el momento oportuno usted lo ve abandonando el barco. Eso, no sé hasta dónde va a llegar esa imagen, repito, esa imagen caótica que nos exhibe el PRM y el gobierno del presidente Abinader con esta situación de absorción y de promoción, de desintegración hacia la oposición como una forma, diríamos, de vencerlo, destruyéndolo, degradándolo. Algo increíble. Pero, ¿qué yo he dicho de esto? ¿Cuál es el resultado de actuar así? Hace mucho tiempo que yo señalaba por aquí que eso crea un estado de ingobernabilidad. Porque el gobierno tiene que complacerse a sí mismo. Tiene que, toda esa gente que se ha unido a ese proyecto tiene que complacerlo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a convencer luego para las reformas a la oposición? ¿Cómo va a conseguir el dinero? Miren ese proyecto, 2.700 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el apoyo para esto? Esas cosas, yo no sé si las sopesan los candidatos que están en reelección, o como este caso específico del presidente Abinader, pero que tenga bien claro que el fin corona
la obra. Y eso es una sentencia para los que comienzan o piensan que comienzan bien, pero terminan mal. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana, pero antes de despedirme. Hoy es miércoles y el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Yo pienso que tal vez, Jali la tiene, que bien. A pocas horas de los desenlaces del presente, es el título del trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que lo lean. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.